¿cuál es ese impacto que deja la muerte del Papa Francisco y si teológicamente quizá tiene algún mensaje el hecho que su fallecimiento sea un lunes de Pascua? Bueno, pues tiene un gran impacto, la verdad, la muerte del Papa Francisco en todo el mundo. Incluso los principales gobernantes se han pronunciado eh, con gran cariño, con gran admiración, y creo que esto es muestra de la importancia que tenía el Papa. Hoy por ser lunes de Pascua, pues claro, tiene una gran importancia para el mundo católico después de pasar el domingo de la resurrección. El fallecimiento del Papa Francisco lo podemos teológicamente mirar como una resurrección a la vida en el Señor, a vivir en la casa de Dios Padre. Hablemos también de ese legado que deja el Papa Francisco, un papa que fue de muchas reformas, también de acercarse al pueblo y que además es jesuita, igual que la Universidad Javeriana. Usted se parte pues del Centro de Formación Teológica de esta universidad. Hablemos también de ese legado de él y también los estudios que ustedes han enfocado directamente al Papa Francisco como universidad jesuita, precisamente el primer papa jesuita en el Claro, mundo. claro que sí. Mire, el principal legado del Papa Francisco es que le dio un vuelco a la iglesia. Una iglesia que tenía muchos problemas de abuso, de corrupción, de información y todo. El Papa Francisco ha cambiado el esquema de la iglesia con un mensaje de sencillez, de cercanía, también de reformas a largo plazo en materia teológica, influenciado por la teología latinoamericana. Sabemos que es un papa latinoamericano, un papa argentino, que ha llevado la reflexión teológica que se ha hecho en América Latina a la Iglesia Universal, con un mensaje clarísimo: la opción preferencial por los pobres, que es un mensaje que aparece muy claro en las conferencias episcopales, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal de México en Puebla, hace varios años. Hace varios años también, antes de ser papa, Jorge Mario Bergoglio participó en la quinta conferencia episcopal latinoamericana que se llamaba Aparecida, la ciudad de Aparecida, Brasil, y va a dejar un legado de sencillez, un legado de cercanía, un lenguaje de claridad. Y yo creo que esto es uno de los principales legados, fuera de muchos otros que iremos conversando. Bueno, viene un proceso y es la elección del nuevo Papa. Estamos a puertas de un cónclave, pero más allá de quién sea elegido, ¿cree que ese legado de Francisco va a continuar también esas posturas que él ha venido cambiando dentro de la iglesia y las reformas que igualmente él quería dentro de el clero? Digamos, en temas de mujeres, participación en el clero, por ejemplo, en las mujeres también de la comunidad LGBTIQ+, también sus posturas frente a los migrantes en temas de cambio climático, medio ambiente. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo queda la iglesia con la partida del Papa Francisco y esos retos a futuros para el próximo Papa? Claro que sí, con el fallecimiento del Papa Francisco quedan muchas tareas, por supuesto, para seguir adelante. En cuanto a lo primero que me consultaba, muy posiblemente haya continuidad con el legado de Francisco, ya que el colegio cardenalicio, que está compuesto por 138 purpurados, el 80% de este colegio cardenalicio, de los obispos que están allí, han sido nombrados por el Papa Francisco, lo que quiere decir que eso muy posiblemente sea garantía de que haya una continuidad en sus obras, en su pensamiento, en sus propuestas. Lo otro es que muchas veces nosotros esperamos que las reformas en la iglesia se den al ritmo de los tiempos de hoy, que son tiempos muy acelerados, Ujú. que todo cambia, todo pasa rápido y se constituyen en modas. La iglesia nunca ha funcionado así. No porque sea supremamente lenta, sino que se dan movimientos con mucha cautela. Sin embargo, hay que reconocer una cosa muy importante que ha promovido el Papa Francisco.
Más allá de lo que todos esperan, Francisco ha promovido cambios estructurales sustantivos. Muestra de ello, vemos que el año pasado finalizó el sínodo de la sinodalidad. ¿Qué quiere decir la palabra sinodalidad? Sinodalidad significa caminar juntos. Sínodo es caminar juntos. ¿Caminar juntos quiénes? Todos, toda la iglesia del pueblo de Dios. Y es significativo que el mismo sínodo, donde solamente estaban las jerarquías eclesiales en la antigüedad, el Papa Francisco ha llamado a mujeres, ha llamado a religiosos, ha llamado a laicos a participar en estas grandes reformas de la iglesia. Y esto es significativo porque va marcando un ritmo diferente, un ritmo mucho más participativo, donde las mujeres, los laicos, las comunidades, los movimientos sociales, LGTBIQ+, y todo esto, va teniendo una voz en la iglesia. Y una de las cosas interesantes que yo quiero resaltar es que el Papa todo esto lo ha hecho desde la participación, pero también desde la misericordia. Y esto es algo interesantísimo, porque si bien estas reformas se pueden dar o no dar rápido o lento, se ha sido en procesos participativos, procesos en los cuales también se ha ganado detractores y oposición. Sin embargo, el pueblo, las personas, los creyentes, han creído en una voz de renovación, una voz de ir más al fondo de lo que es la experiencia del Evangelio, que es un movimiento sinodal. Así funcionaban las primeras comunidades cristianas y así debe marchar también la iglesia. Bueno, sin duda fue un pontificado de muchas reformas, también de unas posturas marcadas a nivel de temas sociales, pero incluso dentro de esos cambios que él hizo, modificó el tema del funeral de los papas. ¿Qué cambios implica este funeral del Papa Francisco? Si va a seguir para los próximos papas o si solamente abarca para el funeral propiamente de Francisco. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es ese proceso de funeral, de precónclave, de cónclave? ¿Van a coincidir en algunos días cónclave y el funeral? ¿En cuánto tiempo se puede llegar a dar en términos de días y demás para quienes desconocen y pues también están pendientes del desarrollo de todos estos días o semanas que se vienen muy al tanto de lo que ocurra allí en el Vaticano? Ok, vamos a tener en los próximos días 9 días de ritos funerarios que ya también han cambiado, que ya lo vamos a decir, han cambiado, y luego se daría un tiempo para convocar al cónclave. Con la reforma que hizo hace un año el Papa Francisco, se simplificó todos estos rituales que están muy bien definidos en la Santa Sede. Cada uno se define con mucho cuidado. Incluso el sitio de sepultura cambió, ya no será en la Basílica, sino en Santa María la Grande, donde va a residir los restos del Papa Francisco. El Papa Francisco convoca a los cardenales a comenzar el cónclave lo más pronto posible, saltándose esa recomendación de esperar los 15 días. Muy seguramente, apenas lleguen la mayoría, bueno, lleguen en la totalidad de los cardenales, comenzará el cónclave. O sea que tendremos procesos bastante ágiles en esta nueva elección del sucesor de Francisco. Pod- Una de las pod- cosas que más me llama la atención de estas reformas es que el Papa Francisco ha abogado por la sencillez, y esto es coherente con todo su magisterio. Desde el primer día, el día que eligió, por ejemplo, no utilizar los zapatos tradicionales, sino sus zapatos negros habituales, el Papa Francisco ha demostrado que lo que le interesa no son los lujos. Cuando cambió su carro, pues también el ataúd que va a utilizar no va a ser un ataúd triple sobre un soporte de cojines, sino que va a ser un ataúd normal. Es decir, lo que ha hecho el Papa Francisco es simplificar y acudir mucho a la sencillez de la iglesia, la sencillez que él tiene.
con un lenguaje sencillo, pero también con obras, con acciones supremamente sencillas y contundentes. Los retos que tiene la Iglesia Católica también a nivel político, el próximo Papa que se tendría que enfrentar a nivel también no solo religioso, sino también en la esfera mundial, global, política. Yo creo que sería en la misma línea. Nosotros tenemos una profunda problemática en el mundo actual de violencia y de guerra. El Papa Francisco, con sus últimas palabras, puso el acento en la importancia de acabar con la guerra. Y creo que eso es una de las insistencias que debe tener el próximo Papa. Lo otro sería una iglesia mucho más abierta al mundo, una iglesia abierta que pueda ser participativa, que pueda ser dinámica, que pueda atender a los favoritos de Dios, a los más pobres y a los más desvalidos. Y esto es importante, una iglesia misericordiosa, una iglesia que permita el perdón, que permita el cambio, que permita que el corazón humano acoja al marginado, al migrante, al que sufre la guerra, al que no tiene recursos suficientes. Eso creo que sería como los grandes retos. Y por último, continuar la labor que había mencionado ahora, la labor de la iglesia sinodal, una iglesia participativa que no sea jerárquica, vertical, sino que sea una estructura horizontal que permita la participación de los laicos como nosotros, también de las mujeres, de los movimientos sociales diversos, que también tienen una palabra, que tienen una voz también que decir en la construcción de una iglesia diferente, que acerque al pueblo, no que lo espante, no que lo escandalice, sino que sea un pueblo que se sienta profundamente conectado con el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio y por supuesto del próximo Papa que tendrá mucho que decir a este respecto. ¿Hay quizá algún favorito de esos papables que han sonado por ahí que de pronto usted diga, este puede figurar como papable? Esa es una muy buena pregunta, preguntas que van apareciendo y por lo general cuando salen los nombres en los anteriores cónclave, el nombre que sale No es el es que el que no eligen. gana. Entonces está pues Tagle, que es el Ujú. filipino, Mateo Zuppi, está el de África, pues muchos otros que aparecen allí, pues podríamos decir alguno y acertarlo, el cardenal Tucson, el cardenal Burke, por ejemplo, y bueno, y otros tantos, pero por lo general es un misterio. Yo creo que el Espíritu Santo debe inspirar a los cardenales para escoger de la mejor manera el sucesor de Francisco, el sucesor de Pedro también, y que pueda ser una iglesia dinámica, una iglesia renovada, y continuar también con los grandes logros que ha logrado el Papa Francisco. Santiago Andrés Sierra González, él es doctor y magíster en teología del Centro de Formación Teológica de la Universidad Javeriana de Colombia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Muchas Pulso.com. gracias a ustedes, de verdad. Y creo que han hecho un muy buen reportaje, respetuoso, cariñoso, con una figura del Papa Francisco que ha hecho mucho también por este mundo. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.